La parte pasada que les mandé de mitología griega, me quedé a la mitad. Pero ahorita entonces les voy a leer primero para acabar esa parte y luego seguimos. Nos habíamos quedado, para recordarles, en que era la bellísima reina del Olimpo, era una esposa muy celosa. Hasta Zeus, que no le tenía miedo a nadie, le tenía miedo a ella cuando se enojaba. A Hera le chocaba que Zeus tenía otras esposas. Y cuando Zeus le pidió que se casaran, al principio ya no quería. ¿Se acuerdan que entonces Zeus hizo una tormenta con rayos y con relámpagos y truenos y se convirtió en un pajarito? Y ese pajarito fue volando al pecho de Hera y Hera lo estuvo acurrucando y acariciando, y en eso, cuando se transformó otra vez en Zeus, se dio cuenta que estaba abrazando a Zeus. Finalmente se casaron y toda la naturaleza estaba floreciendo para su boda. La Madre Tierra le dio de regalo de bodas a la novia un pequeño árbol de manzanas que daba, en vez de manzanas normales, daba manzanas de oro, de inmortalidad, como dirían las niñas, de Zahav Tahor. A Hera le gustaba muchísimo su árbol y lo plantó en el jardín de las Hespérides, que era su jardín secreto muy lejos en el occidente, y puso a cuidarlo a un dragón que tenía 100 cabezas, y él estaba abajo del árbol cuidando las manzanas de oro, y también puso a 3 ninfas a regar el árbol y cuidarlo. Zeus quería mucho a Hera, pero también le gustaba mucho ir a Grecia, y también le gustaba mucho disfrazarse de persona y casarse con mujeres en la tierra. Mientras más esposas tenía, más hijos iba a tener, y mejor para Grecia, porque iban a ser hijos de un dios. Todos los hijos iban a heredar algo de Zeus, y entonces iban a ser grandes héroes o grandes reyes, y por eso le gustaba a Zeus hacerlo. Pero Hera era tan celosa que ella atormentaba a las demás esposas y a los hijos de Zeus, y ni siquiera Zeus la podía detener. Ella sabía qué travieso era Zeus y trataba de cuidarlo muy bien. Un día, cuando Hera estaba mirando en la tierra, se dio cuenta que había una nube negra en un lugar donde no debía haber ninguna nube. Se fue volando para abajo y se metió en la nube. Justo como ella lo había sospechado, Zeus estaba ahí adentro. Pero no estaba con ninguna mujer, estaba con una vaquita blanca muy bonita. Él había visto que Hera venía y muy rápido había convertido a su nueva novia, que se llamaba Io, que era una mujer muy bonita de la tierra. Rápido, antes que llegara Hera, la convirtió en una vaquita blanca. Y como la muchacha Io era muy guapa, la vaquita también estaba preciosa. Hera se dio cuenta que ahí había algo muy raro, pero se hizo como la que no se dio cuenta y le dijo a Zeus: Zeus, yo que te sospeché y tú estabas aquí solo con una vaquita tan bonita, regálamela por favor, es una vaquita muy linda, yo la quiero tener. Zeus no le podía decir que no le daba la vaquita y se la regaló. Entonces Hera amarró a la pobrecita Io a su árbol de manzanas de oro y le dijo a su sirviente Argus que la tenía que vigilar para que no se fuera. Argus era el mejor sirviente para vigilar. ¿Saben por qué? Porque tenía 100 ojos. Tenía ojos en todo el cuerpo. Era tan fuerte y tan grande
que él solito había matado a la Equidna, al monstruo Equidna, que había vivido en una cueva y devoraba a todos los que pasaban. Él era el sirviente muy fiel de Hera y era el mejor cuidador, porque cada vez que dormía solo cerraba máximo la mitad de sus ojos y todavía tenía 50 ojos para vigilar. Aquí tenemos a Hera, aquí está su árbol de las manzanas de oro, aquí está Io, la vaquita blanca a la que amarraron, y aquí está Argus, que es el sirviente que tiene 100 ojos. Argus se sentó junto a la vaquita y se puso a vigilarla con todos sus ojos. Y la pobrecita Io tenía que caminar con 4 patas y comer pasto todo el día. Y nada más levantaba sus ojitos tristes al Olimpo. Pero Zeus tenía tanto miedo a Hera que no se atrevía a ayudarle. Finalmente Zeus ya no aguantó más ver cómo estaba sufriendo Io y le pidió a su hijo Hermes, que era el mensajero de los dioses y que era muy listo, que vaya a la tierra y que libere a Io de que ya no tenga que ser una vaca. Entonces Hermes, ¿saben qué hizo? Se disfrazó como un pastor y fue caminando con Argus y con una flauta de pastor. Argus estaba aburrido porque no tenía nada que hacer con 100 ojos más que ver a esa vaquita blanca y estuvo muy contento de tener compañía. Hermes se sentó junto a él y después de que tocó un poco empezó a contarle una historia muy larga y muy aburrida. No tenía nada de interesante esa historia. Y entonces, poco a poco, Argus se empezó a quedar dormido. Se durmió y 50 de sus ojos estaban cerrados. Pero faltaban los otros 50. Pero Hermes siguió hablando y hablando, contando cosas aburridas una tras otra, hasta que uno por uno todos los ojos de Argus se cerraron. En el momento que se cerraron, Hermes tocó a todos los ojos con magia, hizo que se quedaran dormidos para siempre. Estaba muerto de aburrición, podríamos decir, de Argos. Entonces Argus le desamarró a la vaquita Io. Io se fue corriendo a buscar a su papá, que era un dios del río, se llamaba Inacos. Él no la reconoció porque era una vaquita, no era su hija. Io no le podía decir lo que había pasado. Todo lo que podía decir era mu, mu. Pero en eso levantó su pezuña y con ella raspó el nombre Io. Qué bueno que era un nombre tan corto, ¿verdad? Io en la tierra junto al río. El papá inmediatamente entendió lo que había pasado porque ya sabía cómo era Zeus. Inacos se salió del río y se levantó para ir a vengarse de Zeus. Fue con Zeus y estaba tan enojado que para salvarse, Zeus tuvo que echar un relámpago. Y desde entonces, el río Inacos en Arcadia, en Grecia, ha estado seco. Aquí tenemos a Io. Ven la vaquita que por adentro era una mujer, pero aquí se ve como era una vaquita. Hera estaba muy enojada que Argus estaba muerto y que Io estaba libre. Entonces mandó a una mosca a que moleste y persiga a la vaca y le pique. Y para estar segura, aquí tenemos a la mosca que estaba persiguiendo a Io. ¿La ven? Y para que su sirviente tan fiel, Argus, nunca fuera olvidado,
agarró sus 100 ojos brillantes y los puso en la cola del pavo real, que era su ave favorita. Esos ojos ya no podían ver, pero se veían preciosos. Y desde entonces es que la cola del pavo real tiene los ojos de Argus. Mientras tanto, Io, la pobrecita, estaba siendo perseguida por la mosca y corría por todo Grecia. Trataba de escaparse de los piquetes de la mosca y tratando de escaparse, saltó de lo que entre el agua que separa entre Europa y Asia. Y por eso se llama a esa separación de agua que hay entre Europa y Asia el Bósforo, que quiere decir el fiordo de la vaca. ¿Ven el nombre en español que decimos? Bósforo viene de vaca en griego. Pero aún así, la mosca la siguió persiguiendo hasta Egipto, hasta Mitzrayim. Y cuando los egipcios vieron a esta vaca blanca tan preciosa, pensaron que era una diosa y se arrodillaron y empezaron a adorarla. Y la hicieron una diosa egipcia. Entonces Hera ya permitió a Zeus que la devolviera a ser mujer. Pero primero tenía que prometer que ya nunca iba a volver a estar con Io. Io vivió mucho tiempo como una diosa y reina de Egipto. Y tuvo un hijo de cuando había estado casada con Zeus, y él se volvió rey después de ella. Y sus descendientes regresaron a Grecia como grandes reyes y reinas preciosas. Así que todo lo que había sufrido Io no fue en vano.